y conectarnos, Señor, siempre contigo. Danos tu bendición, tu cuidado protector y que el invitado especial en esta noche pueda ser Cristo en el corazón, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bien, hermanos, Amén. Amén. como bien estamos acá reunidos, hermanos, con el deseo de estudiar la palabra de Dios, yo quisiera invitarle a todos los que están reunidos, quisiera invitarles a abrir sus Biblias. No sé cuánto tienen acceso a la Biblia donde están ahora. Pienso que todos estén en sus casas, pero bueno, de todas maneras yo voy a leer ahora acá. Quiero compartir con ustedes un pasaje bíblico que se encuentra en Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6. Ahora pues, dice allí la palabra de Dios, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis, dice Dios, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Qué lindo, hermano, ¿eh? Ahora pues, dice Dios, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Como bien sabemos, mis hermanos, estas palabras fueron dichas a Moisés para que Moisés las repitiera al pueblo. Moisés las dijera al pueblo. Y ese era el deseo de Dios, hacer de Israel una nación santa, una nación que pudiese anunciar al mundo las verdades o las virtudes de aquel que Dios había llamado de las tinieblas a la luz. Recuerden que Israel estaba morando en tierra ajena, en tierra de Egipto, y cuando Dios lo saca de Egipto, lo saca como una nación, vamos a decir, una nación cruda, vaya, ruda. No, ellos no tenían el concepto ni el conocimiento del verdadero Dios, y Dios les estaba mostrando aquí a través de Moisés lo que él quería hacer de esta nación. Y aquí en estas palabras podemos ver cuál era el propósito de Dios. Dios quería que esa nación fuese un reino de sacerdotes, dice, y gente santa, que anunciaran al mundo. Luego después, esas mismas palabras se transmiten en el Nuevo Testamento a través del apóstol Pedro a nosotros. Pero yo quiero basarme en esta noche eh, acerca de una historia que también se encuentra en la Biblia, y quiero hablar un poquito de ella. O dos historias tengo, pero bueno, de todas maneras vamos a compartir una primero y otra después. Yo el tema de esta noche lo he llamado santificados. Santificados. Y esta historia está en Levíticos capítulo 10, versículo, voy a comenzar leyendo el versículo 1 al 2. Y ahí vamos a continuar poquito a poco leyendo este versículo, esta historia, mejor dicho. Eh, Levíticos capítulo 10 nos habla allí del pecado de Nadab y Abiú. Dice allí la Biblia, Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Primero que todo yo quisiera explicar quiénes eran estos muchachos, quién era su padre. Aarón era su papá, era hermano de Moisés, el líder que Dios había usado para sacar a Israel de Egipto. Y estos muchachos habían sido llamados vamos a decirlo así, al ministerio del sacerdocio en el santuario. Habían sido llamados a eso y a cumplir las cosas como Dios las había estipulado y se las había dicho a Moisés. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Qué tremendo. Dice, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y dice la palabra de Dios en el versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó
y murieron delante de Jehová. Como yo les decía ahorita, ¿quiénes eran estos hombres? ¿Qué hicieron? ¿Qué fue lo que pasó con estos hombres? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Como yo les decía, eran hijos de Aarón, el sacerdote, ellos también sacerdotes con su padre. Eh, Aarón era el sumo sacerdote y ellos eran sacerdotes también junto con su padre. Pero ¿qué hicieron ellos? Dice la Biblia que ofrecieron fuego extraño, fuego que Jehová nunca les mandó que ellos ofrecieran. Eh, yo quisiera comentar un poquito o preguntarles cuáles eran las circunstancias cuando esto sucedió, qué circunstancias estaban imperando allí en el pueblo de Israel. Dice que el santuario había sido terminado en el libro de Levíticos, allí en esta historia, unos capítulos antes, el santuario había sido terminado de construir hacía pocos días y estaba nuevo, por así decirlo, 2 semanas recientes antes de terminado el santuario. ¿Y cómo estaba construido el santuario? Todo, no sé cuántos tenemos noción de esto, pero él dice que era una tienda de campaña que estaba rodeada por un atrio exterior, pero dentro de esta tienda habían varios muebles. Cada uno de estos muebles tenía una función, cumplía una función y era un símbolo, un simbolismo especial de el plan que se iba a usar más adelante en el plan o se iba a destacar más adelante en el plan de salvación que Cristo venía a mostrarnos. Dice, cuando entraba el pecador por el primer velo dentro de la tienda del santuario, después que pasaba por el atrio, estaba a su derecha, tenía una mesa con 2 hileras de panes. Cada uno de estos panes, dice, se conocían, o mejor dicho, estas 2 hileras de panes se conocían como los panes de la presencia o de la proposición. Frente había un altar de oro, ahí frente al otro velo, al segundo velo, había un altar de oro de incienso, donde se ofrecía incienso aromático mezclado con la sangre del sacrificio, y esto se le prendía fuego, pero este fuego no procedía de cualquier lugar, sino que este fuego procedía de un lugar específico. Se tomaba fuego para encender el incensario de otro mueble que estaba allí también, conocido como el candelabro o el candelero, que tenía, dice, estaba allí prendido permanentemente, debía estar continuamente encendido este candelero. Y este era un fuego especial, pues era un fuego que había sido prendido por el mismo Dios. Y este mueble en el candelero debía estar prendido permanentemente, continuamente. Todavía se debía tomar, mejor dicho, cada día de ese fuego para ofrecer el incienso aromático y tomar fuego de ese candelabro delante de Jehová. Pero según las instrucciones dadas por Dios a Moisés, este fuego debía permanecer, como yo les decía a ustedes, continuamente encendido. Siempre que los sacerdotes vinieran a ofrecer incienso del altar, debían tomar de ahí al altar, ofrecer incienso al altar, debían tomar fuego de ahí y estaban, como decir, era un fuego santo porque era venía de la presencia de Dios. Entonces, pero dice la inspiración que estos muchachos habían bebido bebidas alcohólicas antes de ofrecer el incienso. Y ellos llegaron allí pensando de que todo estaba normal. Y cuando fueron a ofrecer el incienso, llegaron y en lugar de tomar el fuego santo, se dijeron unos a otros, vamos a prender el fuego normal. Cogieron tal vez un encendedor, no sé, lo que tenían a su mano, prendieron fuego a aquello, pero dice que este fuego no fue aceptado ante Dios. Dice la Biblia que salió fuego de la presencia de Dios y consumió a aquellos muchachos. Ahora, la pregunta que yo me hago hoy, y la pregunta que tal vez muchos
se pueden estar haciendo, o se han hecho al leer la Biblia. ¿Qué tiene de malo o qué tenía de malo usar otro fuego? ¿Por qué no era propicio tomar otro fuego? ¿Qué había de malo en tomar un fuego extraño y prenderlo? Muchas veces hemos escuchado estas frases en nuestras iglesias, en los lugares donde nos reuníamos o nos reunimos. ¿Qué tiene de malo hacer cosas que no están aprobadas, tal vez por Dios? Si a veces parecen insignificantes, por ejemplo, hoy día muchas personas sienten que pueden estar en la iglesia y noviar con una persona que no es de la iglesia, o otras veces tienen, se preguntan, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo hacer esto? ¿Qué tiene de malo vestirme con un vestido que, o una ropa que no agrada a Dios? Para, como cristianos debiéramos vestirnos, o una falda corta, tal vez las mujeres, con un vestido que no es apropiada que la mujer lo tenga. ¿Qué tiene de malo que juguemos, por ejemplo, juegos de azar? Hay gente que ve esto tan insignificante, tan ingenuo, jugar juegos de azar, como yo conozco muchos cristianos que yo sé y los he escuchado muchas veces, que juegan estos juegos, la lotería, eh, qué sé yo, los raspaditos, eso, yo no sé cómo se llaman, yo ni sé mucho de eso, pero se preguntan, y yo le he hablado con ellos y ellos me dicen, pero ¿qué tiene de malo eso? Al contrario, si yo voy a diezmar, yo si me gano eso a dar una grande ofrenda a Dios. Y yo a veces digo, Señor, ¿cómo es posible que las personas no estudien la palabra de Dios? ¿Qué tiene de malo? Muchas veces se escucha esta misma frase. ¿Qué tiene de malo traer una música a la iglesia, una música que no agrada al Señor, una música que no está de acuerdo a nuestros principios, para escucharla? Tal vez no solo la música, sino letras que no vienen con nuestras creencias. Incluso a veces hasta la propia música, música que no es apropiada para usarla dentro de los templos, para adorar a Dios. ¿Qué tiene de malo? Preguntan muchos. Eh, ¿Qué tiene de malo mezclar esto con nuestra adoración? Esto pensaron estos muchachos. ¿Qué tiene de malo ofrecer un fuego extraño? Hermanos, cuando nosotros decimos qué tiene de malo, eh, algo que a las claras la Biblia, la palabra de Dios declara que no debiera ser, es porque ya nosotros hace tiempo ya hemos perdido la percepción de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que es pecado y lo que no es pecado. Hemos perdido esa percepción cuando hacemos esa pregunta con cosas tan claras como se aclaran en la palabra de Dios. Hemos perdido la percepción de lo que es santo y de lo que es profano. Y tenemos que tener mucho cuidado porque el enemigo es astuto. Estamos a veces pensando que estamos adorando a Dios cuando en realidad no lo estamos haciendo. Por ejemplo, si pudiéramos hablar incluso hasta las verdades que hemos descubierto hoy, que la iglesia tristemente muchos no se han dado cuenta. Y si muchos se preguntan, ¿qué tiene de malo que nosotros creamos en una Trinidad, por ejemplo? Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que estudiar la palabra de Dios y ver de verdad qué es lo que Dios quiere, que nosotros le rindamos en adoración a Él. Estos muchachos habían bebido, dice algo que los llevó a ellos a hacer lo que hicieron. Ojo, hermanos, lo que muchas veces a veces pensamos, que tiene de malo que yo coma esto, no coma, que yo beba esto, no beba. Cuando nosotros bebemos o comemos, eso afecta también incluso en nuestra adoración. Entonces, por eso yo quisiera presentar de esta manera que todo lo que nosotros comamos o todo lo que bebamos, si nos afecta a nosotros en nuestra adoración a nuestro Dios y en la adoración que rendimos a nuestro Dios, debemos comer y beber, como dice el apóstol, para gloria y honra de Dios, o hacer cualquier otra cosa, hacer todo, dice, para la gloria de Dios. Porque esa frase que tiene de malo hacer esto, eh,
Eso fue lo que se preguntaron ellos cuando sacaron precisamente tal vez su encendedor y prendieron el incienso con un fuego que la Biblia dice que nunca Dios les mandó que usaran ellos. Eh, Pregunto, dice la Biblia, mejor dicho, que inmediatamente salió fuego de la presencia de Jehová y consumió, quemó a estos muchachos, quedaron muertos. Y si leemos la historia, vamos a ver allí en esa historia un poquito más adelante, que Dios le dice a través de Moisés, le dice a Aarón que ni aún debía llorar a sus hijos, que no guardara luto por ellos. Fue duro la situación, pero ellos jugaron con las cosas sagradas. Y esto es una enseñanza para nosotros, eh, que no debemos jugar con las cosas que Dios ha establecido. Y cuando Dios está presente, nosotros debemos andar con reverencia y con rectitud. Yo pregunto, al ver esta historia, dice, como hemos leído hasta aquí, eh, ¿nos gusta este Dios? ¿Verdad que no nos gusta, verdad? A muchos no nos gusta que Dios actúe de esa manera, pero esto está ahí, hermanos, para algo, para darnos una enseñanza a nosotros. Hoy estamos acostumbrados a escuchar cosas que sean halagüeñas, que sean cosas que no sean tan fuertes ni tan duras, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? No podemos decir que tiene de malo. Tenemos que buscar qué dice la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, no nos engañemos, ni te dejes engañar con sermones dulces que pasan la mano al pecado muchas veces. Eso te convierte o nos convierte a nosotros, ¿sabes en qué? Esos sermones dulces nos convierten a nosotros en diabéticos espirituales, hablando cosas halagüeñas, cosas que gratas al oído nuestro, nos convierte a nosotros en diabéticos espirituales. Siempre vamos a depender de algo dulce, algo que nos agrade a nuestro oído. La Biblia nos dice que tú puedes vivir como quieras y hacer lo que querramos. Vivir como querramos, o cantar, o tal vez lo que querramos cantar, comer lo que querramos comer. Hay muchos predicadores hoy que predican de esa manera, todo está bien, pero hermanos, es una falacia del enemigo. No permitas tampoco que nadie humanamente nos diga a nosotros qué es lo que tenemos que hacer o no. Es la palabra de Dios la que debe instruirnos. Cuando vayamos a hacer algo, como yo les decía ahorita, vayamos a comer o a beber o a hacer cualquier otra cosa, hagámoslo todo, dice, para la gloria de Dios. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué murieron esos muchachos? ¿Por qué es que murieron Nadab y Abiú? En la Biblia se cuenta otra historia que yo les decía ahorita que quería comentarle. Está en segunda de Samuel, en primera del libro de Samuel, capítulo 2, de dos muchachos también que fueron también irreverentes ante Dios, y es el pecado de los hijos de Elí. Me voy a referir a esa historia. Dice la Biblia allí en el libro primera de Samuel, capítulo 2, el versículo 12 en adelante, o dice allí, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Número uno, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Los hijos de quién dice? De Elí. ¿Quién era Elí? ¿Saben ustedes? Elí también era sumo sacerdote. Y ellos eran sacerdotes junto con su padre. Pero la Biblia dice que no tenían conocimiento de Jehová. Muchachos que habían nacido en la iglesia, voy a decirlo así de esta manera, muchachos que habían nacido en la iglesia adventista, habían sido circuncidados al octavo día como mandaba Dios. Estudiaron seguro en las mejores escuelas
adventistas de aquellos días. Tal vez fueron vamos a decir, a Southern Adventist University, la universidad adventista que está en Tennessee. Uno de ellos tal vez estudió allí, el otro estudió en Andrews University. Pero dice la Biblia que no tenían, a pesar de que conocían todo acerca de cómo funcionaba la iglesia, ellos no tenían el conocimiento de Jehová. No lo tenían. Ellos solo tenían una costumbre de venir cada sábado tal vez a la iglesia o cada día, de ofrecer y hacer las cosas que se hacían en el tabernáculo, de dar las clases tal vez de escuela sabática. Ellos venían y la daban, de dirigir un programa de culto o tal vez dirigir la escuela sabática. Estos muchachos lo hacían, tenían la costumbre de hacerlo, de pararse al frente en el púlpito y tal vez predicar o cantar, quién sabe, un himno de alabanza a Dios, pero todo lo hacían por mero formalismo, por una costumbre, porque la Biblia dice que ellos, a pesar de ser sacerdotes, a pesar de tener el conocimiento del funcionamiento, de cómo funcionaba todo en el santuario, ellos no tenían el conocimiento de Jehová. Y hermanos, eh, nada de esto funciona. Nada de esos conocimientos que tengamos funciona en nuestra vida. Porque la Biblia dice que esto, a pesar de que ellos hacían las cosas por mera costumbre, no tenían el conocimiento de Jehová. ¿Será que hay alguien aquí esta noche, hermanos? Yo estaré hablando para alguien que está viviendo esta misma experiencia, que se reúne una y otra vez, tal vez con nosotros acá, a través de este medio, tal vez está acostumbrado a ir a la iglesia cada sábado, pero no tiene el conocimiento de Dios. La palabra de Dios es clara, hermanos. Dice San Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. De eso depende, hermanos, nuestra relación con Dios, cómo se ha de portar, de un conocer a Dios de corazón, no de mero formalismo, de saber dirigir una escuela sabática o de dirigir o predicar un buen sermón o dirigir el canto. No, 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 no. Todas esas cosas son buenas, pero lo fundamental es tener un conocimiento pleno de Dios. ¿Cómo funcionan las cosas con Dios entre yo y Él? La Biblia dice claramente que estos muchachos eran hombres impíos que no tenían el conocimiento de Dios. Y dice la Biblia en el verso 22 de el primera de Samuel capítulo 2, dice, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y escuchen mis hermanos lo que estos muchachos hacían a pesar de que ya la Biblia decía que no tenían el conocimiento de Dios. Miren lo que ahora dice la Biblia que ellos hacían. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Qué tremenda cosa, hermano. ¿Qué hacían estos muchachos? Ellos estaban en franca y abierta apostasía. Estaban en fornicación, fornicaban frente a la misma puerta del tabernáculo de reunión con las mujeres que venían allí a velar ahí frente a la puerta. Ellos corrompían al pueblo. Y el siguiente versículo dice que salió fuego delante de Jehová, dice que los consumió, los consumió. Fíjense que con todo lo que hacían estos hombres, no, disculpa, yo me confundí las historias aquí. En la historia anterior dice que salió fuego delante de Dios y consumió a aquellos muchachos.
Pero fíjense que con todo lo que estos dos muchachos, los hijos de Aarón, fueron consumidos porque ofrecieron fuego extraño. Pero estos muchachos, a pesar de lo que hacían, la Biblia dice que Dios no los mató, no los mató. ¿Y qué nos parece eso a nosotros? ¿Qué nos parece? Aún dice la Biblia, dice, aún no perder, dice por prender un fuego que no, Dios no lo había mandado, calcinó y a aquellos que habían ofrecido el fuego y a estos que fornicaban en el santuario con las mujeres que venían, dice, lo dejó vivo. Dios no los mató. Mucha gente se pregunta, bueno, y cuando vemos estas historias, las ponemos una al lado de la otra, ¿qué tipo de justicia es esta? Unos porque ofrecieron fuego extraño, fueron calcinados. Estos porque hacían cosas terribles. Aparentemente aquello no tenía nada de malo si lo vamos a pesar en la balanza. Pero estos que hacen cosas abominables delante de Dios, Dios los deja vivos. ¿Qué justicia? Pueden decir muchos. ¿Qué justicia es la de este Dios? Miembros de iglesia presentes, yo no sé cuántos hay presentes, esos miembros de la iglesia, tal vez miembros de una junta de iglesia. ¿A quién nosotros propondríamos para que borraran de la iglesia y de la membresía de la iglesia? Aquellos que ofrecen un fuego que aparentemente no es tan malo, o a quién propondríamos a estos que están fornicando en plena y abierta apostasía. ¿A quién nosotros propondríamos para que borren de la iglesia? Rápidamente nosotros levantamos la mano, casi seguro. No, 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 eso es fornicación, no. Pero Dios actúa de manera diferente, de una manera extraña, hermanos. ¿Por qué no mató? ¿O por qué mató a unos y a otros no? ¿Quieren saberlo? Dice la Biblia en Levíticos 10 que el pecado de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego extraño, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó, y salió fuego delante de Jehová y los quemó. Murieron delante de Jehová. Pero en Éxodo capítulo 40, el verso 33 y 38, dice la palabra de Dios que finalmente cuando se erigió el tabernáculo alrededor del tabernáculo, todo lo que tenía que ver con el tabernáculo y el altar, y se pusieron las cortinas del atrio, dice la Biblia ahí en Éxodo 40 que así acabó Moisés la obra. Cuando hubo, dice, cuando hubo terminado esta obra, y cuán nuevo estaba el santuario, hermano, estaba sin estrenar prácticamente el santuario. Y en ese preciso momento eran que estos dos muchachos, los hijos de Aarón, habían sido llamados a oficiar en el tabernáculo. Dice, si nos fijamos nosotros en el capítulo 40, hasta el capítulo 8 de Levíticos, no había sacerdote, no había sacerdote en esos 8 capítulos de la Biblia. Aarón y sus hijos fueron consagrados, pero en el capítulo 9 del libro de Levíticos era su primer oficio. Fue el primer oficio de estos muchachos. Cuando hicieron todo lo que los requerimientos, dice la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, allí en el capítulo 9 de Levíticos. Pero dice la palabra de Dios que ya en el capítulo 10 el pecado de Nadab y Abiú vino a ser latente. Nadab y Abiú, vuelvo a repetir, tomaron cada uno un incensario y pusieron en el capítulo 9 son consagrados y en el capítulo 10 ellos hacen lo que hacen. Tomaron fuego extraño, ofrecieron lo que Dios nunca les mandó y sale fuego delante de la presencia de Dios y los quemó y murieron delante de la presencia de Jehová. ¿Por qué murieron estos muchachos, hermano?
porque allí estaba la presencia de Jehová. Estaba la presencia de Jehová, estaba la majestad de Dios. Donde está la presencia de Jehová, hermano, no hay tolerancia para el pecado. No la hay. Hermanos, en el cielo tú y yo, que queremos entrar allí, no podemos entrar con ningún vestigio de pecado, porque allí está la presencia de Jehová. Y donde está la presencia de Jehová, no hay tolerancia para el más mínimo de los pecados. Ahora, ¿por qué no murieron los hijos de Elí? Sí, los hijos de Elí. En primera de Samuel, capítulo 3. Jehová llamó a Samuel, dice la Biblia. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra, escuchen esto, mis hermanos, yo tengo aquí subrayado. Dice, el joven Samuel ministraba, primera de Samuel, capítulo 3, verso 3. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Qué pasaba con la palabra de Dios? Escaseaba. Y dice más, y no había visión con frecuencia. Qué tremenda verdad. Qué tremendo esto, hermanos, para nosotros. Qué tremenda enseñanza, mejor dicho, no verdad, así. Qué tremenda enseñanza para nosotros hoy. Aconteció, dice, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Circunstancias ahora que rodeaban aquellos días de esta historia. La palabra de Jehová, dice la Biblia, escaseaba en aquellos días. ¿Te parecerá eso a nuestros días? ¿Saben ustedes, hermanos? La mayoría de los que hoy nos llamamos adventistas del séptimo día, ni siquiera traemos la Biblia cuando nos reunimos. Muchas veces traemos cualquier cosa en nuestras manos, pero la Biblia no. ¿Será que la palabra de Jehová está escaseando en nuestro medio? Saben ustedes, hace mucho tiempo atrás yo realmente no conocí la iglesia en aquel entonces, pero sí escuché que la iglesia allí, cerca de cuando yo conocí la iglesia, anteriormente a yo entrar a la iglesia, se conocía la iglesia adventista como el pueblo del libro, porque era una iglesia estudiosa, que estudiaban la palabra de Dios. Pero hace mucho tiempo que ya eso no se escucha decir de la iglesia adventista. ¿Será que está escaseando la palabra de Dios en nuestra iglesia? ¿Será que está escaseando la palabra de Dios en mi vida? Hermano, estaré hablando yo para alguien que la Biblia no forma parte, o los consejos bíblicos no forman parte de su vida. En los días de Elí, la palabra de Dios estaba escaseando también en la iglesia. Y dice que no había visión con frecuencia. Y aquí yo pudiera pararme, hermanos, para hablar un poquito más fuerte ahora. No había visión con frecuencia. Los profetas ya no tenían visiones. Y sin profetas, sin profecías, el pueblo, dice la Biblia, se disipa. Para que entendamos, hermanos, en los días de Elí, los libritos rojos no se leían. Escaseaba la palabra de Dios y la visión y la profecía
ya no se le hacía caso. Los libros rojos no se leían, eran menospreciados, porque estos libros rojos eran tan chocantes. Por eso no se leían, eran hirientes, no se tenían en cuenta. Me pregunto, hermanos, ¿será que nuestra iglesia en nuestros días, hoy día, la gente en la iglesia también no hay visión con frecuencia? No queremos escuchar al profeta que Dios nos ha dado en nuestros días. No queremos ni siquiera leerlo. ¿Saben ustedes? Yo he escuchado muchas expresiones de gente, de personas, a las cuales yo aprecio mucho, pero personas que me han dicho, no me hables, es que Ellen G. White, de Elena de White, Elena Harmon White. A mí no me hables de esa señora. A mí háblame solo de la Biblia. Yo no necesito de esa señora. Y la han tratado de loca, de viejita, que a veces uno lo hace cariñosamente o tal vez sarcásticamente para decir que hoy no se le hace caso, pero debiéramos meditar un poquito y en ver cómo tratamos la visión que nos ha sido dada a través del profeta que nos ha sido dado. ¿Será que hoy día, hermanos, estamos viviendo de esa manera? ¿Será que hay alguien aquí que pienso que no? Yo creo que entre nosotros eso no pasa, no debiera pasar. Alguien aquí puede estar pensando, no, no quiero saber más nada de estos libros. Hermanos, esa misma era la condición de los días de Elí. Ellos no creían, no aceptaban, no había visión. Y hermanos, créeme, si nosotros no aceptamos el espíritu de profecía, esos libritos rojos, nosotros no somos adventistas. Lo digo hoy con todo respeto. Si nosotros no aceptamos el espíritu de profecía, el don profético que Dios nos ha dado como remanente para este último tiempo final, nosotros no somos adventistas. Yo tuve muchos problemas en mi iglesia cuando prediqué este sermón que les estoy hablando a ustedes hoy. Tuve muchos problemas cuando dije esto que les estoy diciendo a ustedes. No somos adventistas. Si no confiamos, si no creemos en la visión del profeta que Dios nos ha dado para este tiempo. Estamos en la misma situación de los hijos en lo que vivieron Elí y sus hijos y Samuel. No había visión con frecuencia. Ya no se habla con frecuencia de estos libros. Cuando dije eso, hermano, muchos cambiaron la cara. Porque tristemente, no debiera pasar, pero pasa. Los sermones hoy se basan en filosofías y en cuentos y en historias y en internet y en cuantas cosas hay por ahí para entretener al pueblo. Pero estos libros que nos hablan a nosotros de dónde surgimos, de dónde salimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, junto con la palabra de Dios, y que no niegan ningún punto, ninguna coma, la palabra de Dios, ya no se están leyendo. No los queremos aceptar, porque hermanos, es una realidad. Es una realidad. El profeta, cuando nos amonesta, no cae bien. No cae bien. La historia está en la Biblia. Hay muchas historias de cuando los profetas amonestaban. No caía bien. Elías, cuando habló con Acá. Juan, cuando se paró frente al rey y le dijo la verdad. ¿Qué pasó con él? La historia la conocemos. Dice la Biblia en Segunda de Crónicas 36,
Dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló delante de, del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Otra historia. ¿Saben por qué, hermanos? Algunos no aceptan los libros del Espíritu de Profecía. ¿Saben por qué ya no se habla tanto de estas visiones? ¿Por qué no abunda con frecuencia la visión? Porque no se habla de ella. ¿Y saben por qué no? Porque estos consejos nos pisan los talones, nos amonestan. Es el testimonio directo contra el pecado, que muchas veces es agradable a nosotros, pero Dios nos está llamando, hermanos. Dios nos ha llamado a nosotros, tal como llamó al Israel de antaño, nos llama a nosotros hoy a ser un pueblo peculiar, un pueblo diferente. Y aunque nos pisen los talones, hermanos, Dios ha dado esos consejos para el bien de su iglesia. Este movimiento, hermano, este movimiento al cual ustedes y yo pertenecemos, se levantó y se levantó como un movimiento profético. Está registrado en Apocalipsis capítulo 10. En la historia esta del ángel con el librito que Juan vio, con un pie sobre la arena, sobre la tierra y el otro sobre el mar, cuando se le dice allí a Juan, el ángel le dice, ve y toma la mano de la mano del ángel el libro y cómetelo. Más adelante le dice claramente, te amargará el vientre y será dulce a tu boca, pero más adelante le dice, cuando sucede más adelante el chasco, pero hubo comido y amargó su vientre, fue dulce a su paladar, pero en su vientre fue amargo. Nosotros sabemos qué simboliza eso. Y ahí le dice, es necesario que profetices otra vez. Y esto se cumple, hermano, exactamente cuando en la historia del adventismo, el movimiento milerita tristemente fracasó, muchos se apartaron, pero hubo un grupo que se mantuvo y le dio lugar a lo que hoy es nuestra iglesia adventista. Y no me refiero a la iglesia, lo digo con respeto porque tengo muchas personas que quiero y amo en ese lugar. No me refiero a la iglesia eh, nominal, a la organización. Me refiero al movimiento adventista, porque yo tengo que decirlo, mis hermanos, con dolor en mi corazón, yo descubrí hace poco tiempo, no mucho, que esta iglesia nominal está en apostasía. Hace mucho tiempo está en apostasía, pero yo no lo había descubierto. Cuando lo descubrí, hermanos, me di cuenta que Dios tiene un remanente sobre esta tierra. Y a ese remanente es al que yo le quiero hablar en esta noche. Si nosotros no aceptamos la palabra de Dios como inspiración y no aceptamos los consejos del profeta que Dios nos ha dado para este tiempo, como tal surge este movimiento, nosotros no somos del remanente. No somos del remanente adventista. De ese remanente que va a ver a Cristo venir en gloria y majestad. Yo quiero hoy que en esta noche, y no yo, hermano, porque yo no soy nadie. Dios quiere que en esta noche, aquellos que están escuchando, presten atención a las palabras porque no son mías, son de Dios. Obedezcamos la palabra de Dios y el profeta que Dios nos ha puesto en nuestro medio para guiarnos, para conducirnos. Como yo les dije, este movimiento se levantó, hermano, se levantó como un movimiento profético. Y este movimiento no es lo que hoy es muchas organizaciones, instituciones religiosas, una iglesia más. Yo he escuchado a pastores que no quiero mencionar su nombre, porque en otras ocasiones yo decía, es cierto lo que él dice, pero cuando descubrí esto, la verdad del Padre y del Hijo que la iglesia hoy está negando, yo me di cuenta que tristemente ese pastor está equivocado. Cuando dice la iglesia adventista no es una iglesia más,
Yo decía en aquel tiempo, escúchenme, es cierto lo que él dice, se nos ha dado un mensaje peculiar, pero ese mensaje peculiar, mis hermanos, ha sido distorsionado. Pero Dios tiene un remanente, y ese remanente, parte de ese remanente, somos los que estamos aquí reunidos. Dios nos ha llamado no como una iglesia más. Tenemos una verdad solemne, linda y preciosa que mostrarle al mundo. ¿Saben cuál es? La verdad del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la verdad que el remanente tiene que llevar adelante. Hay otras verdades incluidas, pero todas entran dentro del paquete del Evangelio al mundo, las buenas nuevas de salvación que Dios entregó a su Hijo. Me desvié un poquito del tema, pero quería aclararlo. No somos un grupo más, una iglesia más. Somos un movimiento levantado con un propósito, amonestar al mundo, traer las buenas nuevas. Como decía la lectura que ahorita leía yo, Dios nos ha levantado para ser una nación, un pueblo diferente en medio de todos los pueblos. Y como dice el apóstol, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Hermanos, la Biblia sigue diciendo que la lámpara de Dios, Samuel, eh, allí en la historia que yo les leí, dice, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Yo pregunto, ¿se podía apagar esta lámpara? No, hermanos, no se podía apagar. Esa lámpara que estaba allí en el medio del santuario, no se podía apagar. Debía estar ardiendo continuamente, continuamente dentro del santuario. Pero parece que aquí, ya para los días de Elí, como escaseaba la palabra y como escaseaban las visiones, ya no se hacía caso al profeta, no se hacía caso a la palabra y la lámpara se estaba apagando. Algo estaba pasando aquí, hermanos. ¿Qué representa esta lámpara apagada, hermanos? ¿Saben cuál es su representación? Que la presencia de Jehová ya no estaba allí. ¿Será que en nuestros días está pasando lo mismo? ¿Por qué murieron los hijos de Aarón? Porque la presencia de Jehová estaba allí en el tabernáculo. ¿Por qué no murieron los hijos de Elí? Porque se estaba apagando la lámpara, hermanos. Y esto quiere decir que la presencia de Dios se estaba retirando de ese lugar. Ya no estaba allí. Ya entendimos, hermanos, por qué murieron. ¿Por qué no murieron los hijos de Elí? Donde el pecado reina, hermano, la presencia de Jehová se aparta. ¿Podía pasar esto en nuestro medio? Sí, puede pasar. Si le ponemos sabor al pecado, si lo acariciamos, la presencia de Dios, de Jehová, se aparta de tu vida y de la mía. Porque nosotros no fuimos llamados para ser salvos y siempre salvos, vivamos como querramos vivir. No, 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 no. Eso no es así. Dios nos ha llamado, hermano, para ser un pueblo peculiar. Y eso no es de la boca para afuera. Eso hay que vivirlo en el corazón. Hay que tenerlo aquí. Cristo, la esperanza de gloria, aquí, morando en mi corazón, en mi vida. Tiene que ser Él. Fuera de Él, hermanos, no hay salvación. No hay cómo brillar. Esa lámpara tiene que estar prendida permanentemente en mi corazón. La presencia de Dios tiene que estar permanentemente, no el sábado en la iglesia, no cuando me reúno con mis hermanos, no cuando le hablo a ustedes aquí, no, hermanos, no, no, no. Es verdad que cargamos con una naturaleza pecaminosa y tenemos que luchar contra ella, es verdad.
Pero si bien es cierto que llevamos una naturaleza pecaminosa, también es cierto que Dios nos ha dado en Cristo el poder para vencer y poner esa naturaleza en sujeción. Miren, hermanos, lo que dice la Biblia, para que vean cuán terrible fue lo que pasó en los días de Elí. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí que yo haré una cosa, versículo 11 del capítulo 3 de Primera de Samuel, versículo 11 al 14, Primera de Samuel, capítulo 3. He aquí que yo haré una cosa en Israel. He aquí a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. En aquel día dice, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Desde el principio hasta el fin, le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Porque, por tanto, yo he de juzgar la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí, dice, no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda, hermanos. Yo no quiero, hermanos, ni Dios quiere que esa sea la experiencia de cada uno de nosotros. Dios nos llama a vivir en santidad, a vivir en obediencia. Dios le hace un llamado al pueblo que ha de pisar, a su pueblo que ha de caminar en los últimos días de la historia de esta tierra, y creo que somos nosotros. La Biblia dice claramente, en Apocalipsis capítulo 3, hablando de ese remanente, de esa iglesia, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Yo sabré. ¿De qué tienes que arrepentirte? Tú sabrás. Y si no sabes, pídele a Dios, porque cada día tenemos que caer a los pies de Cristo y pedirle, Señor, perdóname, Señor. Hazme como enteramente tuyo. Renueva mi vida cada día. Hazme que cada día mi vida pueda ser un vivo testimonio de ti. Hermanos queridos, no piensen que yo estoy regañando a nadie. Estoy haciendo un llamado a vivir conforme Dios nos ha llamado, a ser un real sacerdocio, un pueblo santo. Y cuando la gente nos vea puedan decir verdaderamente, ellos caminan con Jesús. Yo quisiera que esa fuera mi experiencia, que Dios pueda decir, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Te pregunto, ¿quisieras tú Amén. también que esta experiencia fuera tuya? Vamos a orar. Amén. Amén, Nuestro Padre amén. que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder haber conocido el mensaje que nos diste. Un mensaje, Señor, que nos llama a ser diferente, pero que no solamente por conocernos somos diferentes. Tenemos que permitir que tú, Señor, trabajes en nuestra vida, en nuestro corazón, crucifiques nuestro yo y nos ayudes, Señor, a caminar por el sendero que tú has trazado. Las historias que se contaron antes, Señor, están escritas para algo. No nos ayude, Señor, o no permita, Señor, que nosotros pesemos si un pecado es más liviano que otro para cometerlo. Señor, el pecado es pecado. Ayúdenos a entender esto, que el pecado es pecado. Que solo en ti, Señor, podemos descubrir verdaderamente qué es pecado. Sácalo de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a aborrecerlo. Es la única manera que tendremos para poder vivir contigo en el cielo. Porque allí no va a entrar nada corruptible, Señor.
ni nada corrompido. Perdónanos, Señor, una vez más. Pon, Señor, tu espíritu en cada uno de nuestros corazones y ayúdanos a caminar en novedad de vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador, a quien sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén. Padre, gracias. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén.